Seguimos, hermanos, con la serie de los Gálatas y hoy llegamos después de varios meses al capítulo 4 de esta hermosa carta y a la vez intensa en todo su contexto debido a la preocupación del apóstol Pablo por la deslealtad y la traición de aquellos cristianos que seguían varias culturas de los judaizantes y presumían mejorar la obra perfecta y finalizada de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a seguir conociendo un poco más sobre la serie de los Gálatas. Ahora nos encontramos en el capítulo 4, he titulado esta enseñanza Hijo de Dios. Aquí el apóstol Pablo va a enseñarnos cuál es la importancia del Hijo de Dios. Y vamos a recordar anteriormente lo que vimos en la enseñanza pasada sobre la ley. Una de las preguntas que se hacía en el capítulo 3 decía, ¿para qué sirve la ley? Eso ustedes lo pueden ver en Gálatas capítulo 3, en el versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Una pregunta que muchos hasta el día de hoy se hacen. ¿Cuál es el propósito de la ley? Si la salvación no depende de nuestra obediencia a la ley, ¿por qué? De hecho, Dios sabía que nosotros no íbamos a cumplirla. ¿Por qué Dios entonces dio esa ley? Es una pregunta que todos nos hacemos a veces. Esa pregunta es importante y mucho más en los tiempos del apóstol Pablo, que muchos hacían esa pregunta, porque los judíos pensaban que la razón por que Dios le dio la ley era para frenar el pecado y para justificarse. Ellos decían que esa ley, ellos cumpliendo algunas de esas leyes, porque no la cumplían a cabalidad, ellos pensaban que iban a lograr ser justificados por Dios. Pero en esta enseñanza hemos visto que el apóstol Pablo dice que no, la ley es lo contrario. La ley no era para frenar el pecado. La función de la ley no es frenar el pecado, hermano, es hacerlo más evidente. La ley está para hacer más evidente el pecado, de manera que podamos ver más claro la necesidad de la gracia y que las personas puedan ver la necesidad de la gracia. La ley se puso para que abundara la transgresión. Todo eso fue explicado en la enseñanza pasada. Pero donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Esa es la misericordia grande de nuestro Señor Jesucristo. La ley revela el pecado y define el pecado, pero la ley no frena el pecado. Y puedo darle un ejemplo claro. Si nosotros sembramos grama aquí afuera de la iglesia y ponemos un letrero que diga, no pise la grama, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a pisar la grama. Todo el mundo va a pisarla. Porque todos estamos acostumbrando a que no estemos limitados. No estamos acostumbrados a seguir ordenanzas de humanos. Entonces, si se coloca, no pisen la grama, todo el mundo va a pasar por ahí. Y ese es el problema que tenemos nosotros, porque el problema no está en la ley. Es que nosotros no queremos que nos limiten. Pablo continúa su argumento, hermano, básico de que la salvación no se gana por méritos. Recordemos que aquellos cristianos estaban recibiendo enseñanzas, enseñanzas falsas, herejías, donde ellos se les decía, para ser salvo, tienes que creer en el Señor Jesucristo, pero debes hacer esto y lo otro. O debes de dejar de hacer esto y lo otro. Entonces, Pablo continuaba su argumento básico de que la salvación no depende de nosotros, más bien depende de nuestro Señor Jesucristo. Depende de la obra por medio de la fe personal. Estas enseñanzas son reforzadas en la confesión de fe, lo que estudiamos cada 15 domingos. Estas enseñanzas son reforzadas ahí. Casi todo lo que hemos estudiado lo respalda esta confesión. En este capítulo que vamos a ver, profundiza
en la analogía del niño. Vamos a ver que cuando el niño se convierte en adulto, él compara la posición y los privilegios de un niño con los de un siervo. Vamos ahí al capítulo 4, versículo 1. Dice el versículo 1, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. En este capítulo vemos que el apóstol Pablo se profundiza en esa cultura que se veía en los judíos. Quizás en ese momento, cuando él estaba enviando su carta o él estaba enseñándole a aquellos cristianos, los judíos entendían el porqué de esta enseñanza y los gentiles quizás fue un poco más difícil entenderla. Pero para los judíos era más fácil porque era una costumbre de ellos de que los niños eran los que heredaban todo y eran dueños de todo. En el mundo antiguo, la división entre niños, judíos y adultos era mucho más marcado que en la mayoría de las sociedades actuales. Ya mucho eso no se ve, pero en aquella época sí se veía bastante. En las ceremonias romanas, hermano, los niños dicen que llevaban sus juguetes en los cultos que ellos hacían cuando ya cumplían la mayoría de edad, y las niñas también llevaban sus juguetes y los sacrificaban a sus dioses. Y eso era como quien decía, ya dejo la infancia a un lado, ahora soy adulto. Y eso es a lo que Pablo también alude. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 13, versículo 11. Dice Pablo aquí, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Entonces, esta práctica romana dice que los niños llevaban todos sus juguetes, su carro, la niña su muñeca, y ofrecían estas cosas en sacrificio a los dioses como un símbolo de que ya dejaban atrás su infancia. La ilustración de un niño se traduce en ñepios, que significa infantes, alguien carente de entendimiento o menor de edad. Un niño no tiene el mismo entendimiento de un adulto. Eso todos lo entendemos. El mismo entendimiento que ellos tienen no es el de nosotros. Mientras fuera niño, ellos se mantenían, vamos al versículo 2 de Gálatas, dice, pero también digo, entre tanto, que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Por algo el apóstol Pablo decía, no difiere el niño entre el esclavo, no hay diferencia entre ellos, porque también el niño estaba bajo tutores y curadores. La familia designaba a ciertos esclavos idóneos para que guiaran a sus niños hasta una cierta edad. Esos curadores se puede traducir como mayordomo doméstico. Hasta el día de hoy eso se ve. Entonces, estos tutores guiaban a los niños hasta que ellos cumplieran la mayoría de edad. Y por ende, así como el esclavo tenía amos, estos niños tenían a los esclavos por amos. Así que dice Pablo, nada difiere el niño entre el esclavo. De una forma similar, también nosotros, cuando éramos incrédulos como niños, sometidos a la ley, estábamos bajo esclavitud. Dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Hermanos, desde antes de la fundación del mundo ya Dios había escogido a sus hijos. Y nosotros estuvimos en el mundo sin entendimiento hasta el cumplimiento del tiempo, hasta que Dios dijo, nos llamó. Hasta que Dios nos llamó, hasta ahí nosotros fuimos adultos en
el evangelio. Pero antes estábamos sin entendimiento y estábamos bajo y sometidos bajo los rudimentos del mundo. Vamos a ver más adelante qué significa rudimentos. Y dice que era lo similar, por eso que el apóstol Pablo se refería con este ejemplo de aquella sociedad. Los rudimentos significa elementos básicos, con referencia al orden fundamental y rudimentario de cualquier sistema. La palabra rudimentos significa unos elementos básicos que aquellas personas debían seguir. Vamos a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Versículo 8. Vamos a ver a qué se refiere rudimentos. Dice el versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Uno de los rudimentos son las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Todos estos rudimentos son puestos por los hombres. Ahora vamos a ver el versículo 21 al 23 de ese mismo capítulo. Pues el 20, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Estos rudimentos son, dice aquí Pablo los dice, tales como no maneje, ni guste, ni a un toque. Estos son como cuando se coloca la grama y uno dice, no pise la grama. Y no vamos a cumplirlo. No vamos a poder cumplirlo porque al final vamos a quedar pisando esa grama. Entonces los rudimentos de toda religión humana, bien sea judía o gentil, antigua o moderna, incluyen de forma inevitable la idea de obtener la aceptación divina por medio de los esfuerzos propios. Hermanos, nosotros no aportamos nada a la salvación. Nada. No tenemos que tener algunos rudimentos de no hagas esto, haz lo otro para alcanzar la salvación divina. Eso de nada nos sirve. Es totalmente de Dios la salvación. Es totalmente de Él. Y vamos a leer el versículo 4 de Gálatas, capítulo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estos versículos que vamos a terminar de ver del versículo 4 al versículo 11, Pablo se concentraba en la fuente, la confirmación, la consumación y la obligación de la herencia divina, que es una realidad para los hijos de Dios, aquellos que tienen una fe personal en Jesucristo. La fuente de nuestra condición de hijo de Dios es el Hijo verdadero en nuestro Señor Jesucristo. Así como un padre humano en tiempos antiguos determinaba la fecha en que su hijo empezaba a ser mayordomo, Dios dice que, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así también Dios, el Padre, predeterminó el tiempo en que envió a su Hijo encarnado a la tierra como redentor de la humanidad. Ahora, ¿por qué tuvo que ser nacido de una mujer y nacido bajo la ley? Para poder redimirnos. Yo no sé cuánto recuerdan la historia de Ruth, que era un lío para que Ruth la pudieran redimir en Belén. Entonces, asimismo, esa historia nos la llevamos acá. ¿Quién podría ser más cercano a nosotros para poder redimirnos? Entonces Dios se tuvo que despojar de sí mismo
para redimirnos. Amén. Porque más nadie hubiera podido redimirnos de los pecados. Amén. Pero Dios tuvo que despojarse y venir a este mundo para nosotros estar hoy en día bajo la gracia y para ser adoptados por hijo. El cumplimiento del tiempo, hermano, se refiere a la culminación del periodo de la preparación en el plan soberano de redención de Dios. Ahora, nacido de mujer no es una expresión que tenga el propósito exclusivo de recalcar la ausencia del padre, del varón. Y en ese sentido no se refiere tanto al nacimiento virginal tampoco de Jesús. No obstante, la importancia de esa gran verdad como a su completa humanidad era dar a demostrar que Dios nació como nosotros. Nosotros todos nacimos de una mujer. Entonces, esa fue la importancia que Pablo trató de dar en este versículo. Que él nació de una mujer y nació en ese momento bajo la ley para redimirnos a nosotros. Para nosotros poder ser redimidos por él. Jesús no solo vino a la tierra como hombre, sino que también fue nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Vamos rápidamente a buscar Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo del 3 al 4. Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros jamás hubiéramos podido cumplir la ley. Yo no sé cuántos, yo sé que hay muchos aquí leyendo el Antiguo Testamento. Están siguiendo un calendario para leer desde el capítulo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y muchos han visto cómo, cuando la ira de Dios se encendía, cómo muchos morían en el Antiguo Testamento. Porque nadie podía cumplir la ley. Nadie. Entonces tenían que correr, hacer holocausto, a hacer los sacrificios para que fueran perdonando y para que cesara la muerte. Y yo diría que si nuestro Señor Jesucristo no hubiera venido por nosotros, nosotros tampoco no estuviéramos aquí. Pero era importante que el Padre mandara a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley, y dice el versículo 5, para que redimiese a lo que estaba bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Si yo llamo, por ejemplo, bueno, alguien desconocido llama a mi papá hoy por teléfono y le dice, hola papá, ¿cómo estás? Y habla con él, él va a quedar, ¿quién eres tú? Y no lo conoce. Pero si mi papá no quedó conforme con 4 hijos y quiere adoptar otro, y él adopta uno, ya cuando ese que adoptó lo llame, ya lo va a reconocer. Y también ese va a tener los mismos privilegios que tenemos nosotros 4, porque por algo lo adoptó como hijo, para tener los mismos privilegios. Entonces, en la adopción que por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos, es también heredamos todo lo de nuestro Señor Jesucristo. Todo. Si más adelante lo vamos a ver, pero si Dios no nos conoce como hijos, Él no nos va a ver, no nos va a escuchar, ni va a saber quién le está. A veces muchos oran, muchos piensan que están llevando una oración santa hacia Él, pero Dios no lo conoce. Dios no lo escucha. Como que muchos han escuchado ese dicho que dice, la oración ni pasa del techo. Entonces, es importante entender que la adopción es cuando el padre conoce al hijo.
Vamos a ver, antes leímos en el capítulo 11 del librito de Confesión de Fe, capítulo 11, y yo lo marqué aquí. Miren lo que dice el artículo 4. El artículo 4 dice: desde la eternidad, Dios decretó justificar a todos los elegidos. Nosotros antes éramos niños, no teníamos entendimiento, pero ya éramos justificados. Dice, aunque el niño es dueño de todo, ya nosotros éramos justificados, somos dueños de todo, pero no teníamos entendimiento. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutor y curador hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora es el tiempo señalado por el Padre. Ahora nosotros recibimos la adopción de hijo. Y aquellos niños estaban faltos de entendimiento, éramos nosotros, pero ahora estamos siendo enseñados por medio de la palabra de Dios, que es Dios hablando. Y dice, y en el cumplimiento del tiempo, Cristo murió, eso va con el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Cristo murió por los pecados de ellos y resucitó para su justificación. Sin embargo, no son justificados personalmente hasta que a su debido tiempo Cristo les es realmente aplicado por el Espíritu Santo. Nosotros éramos niños, pero ahora se nos aplicó el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora nosotros entendemos, ahora somos adultos. Vámonos al versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción. Vamos a leer Vamos a leer el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. Ahora, este versículo 6 me lleva a otro capítulo del librito de Confesión de Fe. Vámonos más adelante. Miren, aquí en el librito también vemos de la adopción. A todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo y por amor de este hacerles partícipe de la gracia de la adopción, por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de su libertad y privilegio y tienen su nombre escrito sobre ellos. ¿Y cuántos recuerdan el capítulo que dice de la seguridad, de la gracia y de la salvación? Ese fue el que dimos, 18. El capítulo 18 fue el que dimos el domingo pasado, el que empezamos. Dice, capítulo 18, de la seguridad de la gracia y de la salvación. Dios confirma a los creyentes como sus hijos adoptivos por medio del don del Espíritu Santo, quien es el Espíritu de su Hijo. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 16. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso Pablo en otras ocasiones dice, examinaos uno mismo si está en la fe. Nosotros mismos nos tenemos que examinar si somos hijos de Dios. Y dice que el Espíritu mismo es el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios, de que nosotros somos adoptados por Dios. ¿Cómo se hizo mención en el capítulo anterior? Abba es una expresión definitiva y cariñosa de la palabra padre. En aquella época y todavía en el judío, los niños usan esa palabra para llamar a su papá papi.
o papá, pero de una manera cariñosa. Y nosotros, y la palabra nos ha enseñado que nosotros podemos llegar al lugar santísimo y decirle a nuestro Padre Celestial, papito, con amor, cariñoso. Todos somos adoptivos, todos somos hijos adoptados por Él y podemos llegar a Él con tranquilidad, porque vamos a llegar por medio de nuestro Señor Jesús. Entonces, no sé cuánto hemos visto ya la relación del versículo 1 al versículo 3 con el versículo 4 al versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dios es el que envía al corazón de nosotros el espíritu de su Hijo. Nosotros no vamos a poder meterle o darle el espíritu de nuestro Señor Jesucristo a un inconverso nosotros mismos. Nuestro deber es predicar la palabra de Dios. Nuestro deber es ser santo, que significa apartado para Dios. Y Dios va a hacer la obra y Dios va a ese inconverso a darle el espíritu de su Hijo. Quizás muchos en este mundo todavía son niños. Desde antes de la fundación del mundo han sido justificados, son dueños de todo, pero están en espera de que les prediquemos la palabra, para que Dios en ello le dé el espíritu de su Hijo. Dice el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. La consumación de nuestra adopción como hijo de Dios está incluida en la promesa divina de hacernos coherederos con Cristo. Qué verdad tan impenetrable, hermano, tan poderosa, que por entregarnos a Jesucristo en fe, Dios nos da todo lo que el Hijo posee. Éramos dueños de todo, somos dueños de todo y somos dueños de todo lo que nuestro Señor Jesucristo posee. Vamos a leer el versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Si nosotros vemos nuestro antecedente, ¿qué éramos nosotros antes? Muchos servían a falsos dioses. Muchos andaban bajo rudimentos del mundo. Muchos andaban sin entendimiento. Por eso Pablo dice, ciertamente en otro tiempo no conociendo a Dios. Y esto me lleva a Colosenses capítulo 3, cuando Pablo le dice a los colosenses, y en la vida antigua y en la vida nueva. Antes tú eras esto y esto y esto. Ahora tienes que dejar, él dice ahí, la ira, otra cosa, pero ahora está revestido de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo que me encantó que dio el hermano Edgardo fue del uniforme, que el policía sabemos que es policía por su uniforme, el bombero sabemos que es bombero por su uniforme, pero nosotros estamos revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo nos están viendo en la calle? ¿Cómo nos ven? ¿Nos están identificando? ¿O ni nos conocen? Y dice el versículo 8, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, cuando éramos niños, pero dueños de todo, servíamos por naturaleza, servía a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, pero Pablo no se quedó ahí, porque hubiera sido una mala interpretación hoy en día. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Hermanos, muchos hoy en día dicen, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Muchos dicen, yo creo en Dios, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Jesús es bonito, Jesús da bonitas promesas, Jesús me cuida, Jesús me protege. Pero Dios no lo conoce. Dios no lo conoce.
Es como el ejemplo que le di en antes. Alguien llama a usted que es padre de familia y le dice, hola papá, hola, mira, tiempo de no saber de ti. Y usted se va a quedar en shock. ¿Quién eres tú? Así mismo es a Dios el Padre. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cuánto de nosotros Dios no conoce? ¿Cómo es que volvéis? Pablo estaba totalmente desconsolado diciendo, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Nosotros no podemos poner ni quitar nada para la salvación. Desde antes de la fundación del mundo nosotros somos justificados. Recordamos el ejemplo de Abraham. Los judaizantes mandaban a circuncidarse, perdón. Y muchos pensaban que por eso iban a ser salvos. Pero Abraham fue justo antes de hacerse la circuncisión. Disculpen, hermano, esa palabra es un poco enredada. Pero él fue contado como justo. Entonces no es lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Dios nos justifica por medio totalmente de su Hijo Jesucristo, por medio de Él. Y dice el versículo 9, el 9, más ahora conociendo a Dios más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Dice el versículo 10, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. El regalo de la adopción como hijo es gratuito, hermano. Totalmente gratis, como todo en la gracia de Dios, pero trae con él una obligación a nosotros. Una obligación muy seria a nosotros. Ahora, la gran responsabilidad del creyente no tiene que ver con aspectos ceremoniales, sino con obediencia. Ahora nos toca a nosotros obedecer la palabra. Porque la salvación lo ha hecho libre de todas estas cosas. Cuando Cristo vino, ya nosotros no teníamos que hacer sacrificio ni hacer holocausto. Ya nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar al lugar santísimo. Y esta gran verdad es la que los Galacia habían olvidado. Y era muy preocupante para Pablo, tanto así que él dice en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esta es la preocupación de todos los pastores y todos los que enseñan en una iglesia. Que todos los hermanos que se les está enseñando sana doctrina, al final regresen atrás. Por eso Pablo decía, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y todos decimos, me temo con la iglesia, hermana la esperanza, que vuelva atrás, sabiendo la sana doctrina, sabiendo lo que Dios nos enseña, sabiendo de que no podemos estar bajo rudimentos de humanos, porque no vamos a cumplirlo. Y sabiendo que una vez nosotros tenemos el Espíritu del Hijo de Dios, nosotros vamos a vivir en santidad, porque Él nos va a guiar a la santidad. Ya no vamos a necesitar saber si debo hacer esto o no debo hacerlo. Vamos a discernir entre el bien y el mal. La palabra nos manda a discernir. Él nos ayuda a discernir, esto está mal, esto no va a agradarle a Dios, entonces nosotros no vamos a hacerlo. Pero hermano, es importante entender y tener claro que la salvación no depende de nosotros, sino que depende totalmente de Dios. Nunca olvidemos eso, hermano. Depende totalmente de Dios. Y por cuanto sois hijos, hermano, Dios envió a vuestro corazón ese espíritu que da testimonio a nuestro espíritu. Y nosotros podemos clamar, Abba, Padre. Y ya no somos esclavos, hermano, bajo ley, bajo rudimentos. Ahora somos libres bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo.